Puede que tú tengas un personaje favorito del UCM y uno que definitivamente detestas con todo tu corazón. Ya sea que el personaje te llame la atención visualmente o te guste su historia, o en el caso contrario que sea un personaje cuya historia no te gusta para nada. Bueno, en este video nos enfocaremos en ese escenario más negativo, donde analizaremos los personajes más detestados por la audiencia de Marvel Studios. Hi YouTube team, Polykins here. All the content used in this video is used under fair use. Empezamos este top 7 con el que para mí, personalmente, es el peor personaje femenino de todo el UCM. Ni Capitana Marvel llega a este nivel para mí. Cuando hablamos del personaje de Hope Van Dyne, hablamos de uno de los personajes más genéricos y desabridos de todo el universo cinematográfico de Marvel. Y a ver que sí, esta avispa es Hope Van Dyne, no es Janet Van Dyne, y aún así es una pésima avispa. Es una superheroína demasiado seca que tiene cero química con el personaje de Scott Lang. Una de las cosas que degradó mucho a la trilogía de Ant-Man en el UCM es que se fuerza este romance entre Hope y Scott, cuando claramente tienen cero química. Y por fin, cuando se estrenó la película de Quantum Mania, la audiencia se dio cuenta de que esta versión del personaje era pésimo. Ya que menciono Quantum Mania, originalmente en el final de esta película tendríamos a Hope Van Dyne teniendo un hijo con Scott. Recordemos que casi todo el final de Quantum Mania fue reestructurado con las regrabaciones que sufrió la cinta. Y tomando en cuenta lo que es, no lo que pudo ser, este es un personaje que nos dio una de las peores historias del UCM, es uno de los personajes más secos, para mí el peor personaje femenino de este universo, y sin duda alguna uno de los personajes más detestables de todo el UCM. Y ahora vamos al puesto número 6. Y ahora nos balanceamos a las películas del Spider-Man de Tom Holland. Sé que a muchas personas no les gusta esta versión del Hombre Araña, y aunque lo reconozco, este Spider-Man también tiene sus fans, y no está ni de cerca el nivel de desprecio que se le tiene a un personaje como su Flash Thompson. Y a ver, que esta versión de Flash Thompson apareció en 3 películas y no hizo nada memorable, igual que el resto de personajes que tal vez ni siquiera te diste cuenta que cambian entre una película y la otra, porque vamos, hasta recuerdas un extra de una película del Spider-Man de Sam Raimi, pero estos personajes terciarios son de fondo. Más genéricos no se pueden, y esta versión de Flash es, pues, genérica. A ver, nada en contra de Tony Revolori, yo creo que es un muy buen actor al cual no aprovechó Marvel Studios para nada. Vamos, es un actor que trabajó con Wes Anderson, el cual si hubiera tenido pues el respaldo de los directores y guionistas dándole algo mejor que hacer con este personaje, hubiera hecho algo memorable, pero lamentablemente se quedó con un personaje genérico e intrascendente. En la quinta posición tenemos algo doloroso, la caída de uno de los grandes. Un personaje que era imponente, genial, igual que toda la aura de Samuel L. Jackson cuando entra a la habitación. Lamentablemente Marvel Studios se encargó de destruir absolutamente todo lo que hacía el personaje genial con sus participaciones en películas como Capitana Marvel, donde lo rebajaron a un bufón de circo con cómo le quitaron el ojo, y con participaciones posteriores en Spider-Man Lejos de Casa, la serie de Secret Invasion y de Marvels, no solo dejaron a Nick Fury como un bufón de circo, lo dejaron como un fraude. Es más, se da a entender que casi todo lo que logró se hizo gracias a Talos y no a él mismo. Y este definitivamente es uno de los casos más tristes, porque Nick Fury era genial, solo mira su participación en Capitán América y el Soldado del Invierno. Pero Marvel Studios se encargó en hacer de este genial personaje uno despreciable y genérico. Igual a quien encontramos en el cuarto puesto, Ralph Bohner. Y a ver, el papel es un completo chiste, eso lo sabemos todos, pero también es un insulto, es una burla hacia el público. Jugar con los sentimientos de los fans no estuvo bien, especialmente cuando nos entregaron algo tan decepcionante como este personaje. Evan Peters no es un actor mediocre, y que se le rebaje a esto es triste, especialmente cuando él nos dio la mejor versión de Quicksilver del cine. Pero su personaje en el UCM, Ralph Bohner, se queda con este puesto. En el tercer puesto voy a diferir muchísimo con la audiencia, porque todo el odio y desprecio que se le dio a un personaje como John Walker, especialmente cuando estaba en emisión esta serie, este es uno de los personajes más incomprendidos. Recuerdo que cuando empezaban a salir estos episodios, la gente claramente no estaba entendiendo al personaje y la crítica que se estaba haciendo con él mismo. Recuerdo que en su momento una creadora de contenido llegó a mencionar que este personaje se está robando el legado del Capitán América y lo está ensuciando, cuando claramente es una crítica a este símbolo contemporáneo que también es llamado por su país, teniendo demasiadas expectativas, unas botas que claramente no llena, y siendo un claro reflejo de un llamado a la acción o llamado al deber contemporáneo. No tenemos un nacimiento de este símbolo como lo tuvo Steve Rogers. Este es un símbolo que nació en una sociedad que no está bien, y John Walker termina siendo un reflejo de esta sociedad. Jamás pudo llenar las botas del Capitán América porque no es un buen hombre.
Y tampoco es malo, porque la manera en la que actúa no lo hacen quedar como un mal sujeto, lo hacen quedar como un ser lleno de ira, lleno de venganza, con una clara falta de control de emociones. Y sí, lo hacen quedar, como ya ha sido mencionado por muchas personas, como un ser humano. Una representación muy visceral de lo que sería el Capitán América hoy en día. Y no, esto no lo hace digno del escudo del Capitán América, porque nunca lo fue. Porque no es un buen hombre, y al final del día este es uno de los personajes más detestados por el público, especialmente por el lado americano, más que nada del lado de la izquierda, donde muchas personas hasta hoy en día se siguen quejando de que este personaje solo está usurpando el título del Capitán América cuando claramente ya ni siquiera tiene ese título. Y en el segundo puesto encontramos a Maria Rambeau. Uno de esos personajes que te preguntas, ¿cómo es que este personaje ya tiene más apariciones en el universo cinematográfico de Marvel que otros personajes de este universo a los cuales la audiencia ya los está pidiendo? Por alguna razón, alguien en Marvel Studios neta piensa que la gente va a ver estas películas esperando el glorioso cameo triunfal de Maria Rambeau, que termina siendo uno de esos personajes del UCM por los cuales quieren que sientas hype o te emociones por ellos, pero claramente no tienen nada de emocionantes, y hasta termina dando lástima, porque es uno de esos personajes que neta te preguntas, ¿tú qué haces aquí? Porque nadie te pidió, aunque claramente como que Kevin Feige está obsesionado con este personaje, y no, Kevin, no la queremos ver en la saga de los mutantes. Es uno de esos emocionantes personajes fuertes y empoderados que nadie entiende. Y nadie quiere, porque no te están dando razones narrativas para que te importe el personaje, porque aquí en todos los universos es uno de esos personajes que no tiene la chispa, ¿sabes? Y ojo, nada en contra de la actriz, de hecho es una actriz que me cae muy bien. Recientemente la vimos junto a Eddie Redmayne en una serie que se llama Jackal o El Chacal. Y claramente no es una mala actriz, y a ver, si una persona competente le diera una buena historia a Maria Rambeau sería un gran personaje, pero no le dieron una buena historia, al igual que pasa con Capitana Marvel, donde tenemos a una ganadora al Oscar haciendo el ridículo porque las personas involucradas no le dan un buen guión. Este fue un personaje horriblemente forzado al final de la saga del infinito, es entendible porque a los fans no les agrada. Porque sí, termina sintiéndose como un agregado forzado o una invitada sorpresa a una fiesta a la cual claramente no le invitaron, y es innegable como desde que fue introducida al UCM ha sido el personaje más despreciado de todo este universo cinematográfico. Si la mal llamada era woke del UCM tuviera un rostro, definitivamente sería el de la Capitana Marvel, porque es un personaje femenino, empoderado, al cual claramente no le agrada a la gente. Y a ver, que recalco, el problema no es que sea un personaje femenino, eso sería ridículo. El problema es que es un mal personaje, porque a la gente le agrada Black Widow, le agrada Okoye, le agrada Gamora, pero no hay mucho apoyo al personaje de la Capitana Marvel, y esto se demuestra con los resultados en taquilla de la película de The Marvels. De hecho, en las pocas ocasiones que el fandom del UCM se ha unido básicamente a eso, a detestar al personaje de la Capitana Marvel. Y a ver, que mirar la situación con ojos objetivos es muy difícil para las personas que llegan a ser fans de este personaje, por poco creíble que se escuche, pero la cruda verdad es que a la mayoría del público no le gusta el personaje de la Capitana Marvel. Por X o Y razón, esa es la verdad, es el personaje más despreciable de todo el UCM o el más despreciado por los fans. No creo que sea culpa de Brie Larson y muy probablemente se termine haciendo algo genial con el personaje en la saga de los mutantes bajo una nueva dirección creativa. ¿Tú estás de acuerdo con este top 7 o lo harías de manera diferente?